que para ser imparcial es necesario que pasen 50 años desde un hecho, cuando no es cierto, porque nosotros hemos vivido una guerra civil hace 70 años y bueno, puedes pedir rigor y honestidad, pero hay naturalmente visiones, la mayoritaria, que se correspondería desde el punto de vista democrático, como el bando republicano, pero ha resurgido con cierta fuerza una visión que justifica el golpe militar del general Franco del año 1936. Y han pasado 70 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el rigor, yo no diría la imparcialidad en el uso de datos, y la seriedad y la honestidad del historiador, que está suficientemente garantizada, eso no depende de los años que hayan transcurrido, depende del criterio profesional nuestro con que abordemos nuestras investigaciones, incluso investigaciones recientes. Entonces se pueden hacer desde la sociología y se pueden hacer desde la historia, y eso debe ser, pues eso, debe dar lugar a un resultado plural, convergente, donde en parte colaboramos y en parte competimos. Ahora, claro, nosotros encontramos en nuestra experiencia de historia de debate dos cosas distintas. Una es investigaciones que ya están en marcha, que normalmente provienen de América Latina, de hechos actuales, que se retrotrae la investigación a décadas, incluso más allá. Eso sería la historia de un hecho presente enfocado temporalmente. Y después también hay otra cosa diariamente que es muy interesante, que son debates de temas de actualidad entre historiadores, debates que normalmente tienen una carga política importante, pero desde el punto de vista historiográfico son asimismo muy importantes que los historiadores, digamos, nos desnudemos debatiendo sobre la actualidad para que se demuestre que la historia la hacen los historiadores, y que los historiadores también somos personas, también somos ciudadanos, tenemos valores, tenemos ideología, tenemos compromiso, tenemos puntos de vista sobre la actualidad. Y a la hora de debatir salen a la luz y no pasa nada, y es, digamos, una prueba de sociología historiográfica muy interesante, porque vemos cómo está nuestra profesión más allá de la formalización académica. Eso para el debate diario y para la investigación simplemente se trata de superar el positivismo y hacer llegar el objeto de investigación nuestro, tradicionalmente el pasado, hasta la actualidad. ¿Con qué argumento? De que la aceleración histórica y los nuevos medios de comunicación hacen que lo que vivimos ahora sea en segundos, en horas, en días, en semanas, historia. Y eso justifica que hechos relevantes en inmediato puedan ser tratados históricamente. Naturalmente eso no se hace, digamos, en una semana, porque si es una investigación necesita un tiempo, el tiempo que necesitemos para recuperar fuentes, para extraer los datos y para realizar nuestras propias interpretaciones. Lo de Colombia y la pasión sobre el tema, sobre todo la violencia, la droga y todo eso, decir que hubo varios intentos de que hubiera un debate de historia inmediata sobre la situación de Colombia, y el último prendió. Si hace mucho que no visitas la web, verás que logramos que los colegas hablaran de la situación de Colombia, lo cual es muy importante porque se ha logrado ya en España y en otros países, y es una forma de desahogo, y eso al mismo tiempo va a ser una fuente para saber cómo los historiadores veían cara al futuro el momento presente. Bueno, creo que me queda por decir algo sobre la aportación del profesor Romero, que de alguna manera tiene que ver con la pregunta del profesor Armando, ¿no? Realmente la historia vinculada al marxismo siempre tuvo una teoría de la historia, popularizada como la sucesión de los modos de producción. La Escuela de Anales no tuvo una teoría de la historia porque no la generó, pero yo puedo deciros, hablando por lo menos con sus representantes del último periodo, que ellos siempre han considerado el marxismo, como historiadores progresistas, como la mejor filosofía que podía ayudar a los historiadores. Por lo tanto, cuando estamos hablando, efectivamente, como ha dicho Romero, y tiene razón, del problema de qué pasa con la teoría de la historia hoy, a la que podemos adherirnos o que puede servir de referente para los historiadores, es preguntarse qué pasa con el marxismo, cuando la sucesión de modos de producción, a partir de 1989, en vez del llamado socialismo, pues
ir avanzando hacia una sociedad sin clase, pues fue todo lo contrario, es decir, se derrumbó y se inició una transición hacia el capitalismo, que no estaba previsto en las leyes del materialismo histórico, tal como las crearon sus fundadores y como fueron aplicadas posteriormente. Bien, en esa tarea de reconstruir una teoría para la historia estamos nosotros, pero ojo que también están los filósofos, y tienen probablemente mayor responsabilidad que nosotros, y hasta donde sé, por lo menos en Europa, ahí nos están cumpliendo los deberes. Por ejemplo, nosotros nos hemos planteado, se dijo aquí ya, todo el reto del debate generado por Fukuyama sobre el fin de la historia. Y en el manifiesto decimos que ahora el debate ya no debe ser el fin de la historia, que ha quedado claro con los acontecimientos últimos de que la historia continúa, sino los fines o objetivos de la historia. Es decir, todos los procesos históricos de transformación política, social. No me refiero a los más evidentes que se están dando en América Latina, siguiendo pretendidamente al marxismo, o por lo menos en el caso de Venezuela y algún otro país, sino además es que incluso Obama tiene un proyecto de hacia dónde quiere llevar la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo. Siempre hay en la acción política, en la acción histórica inmediata, una teoría. Y nosotros estamos tratando de cambiar el debate del fin de la historia por el debate de los fines y objetivos de la historia con ciertos resultados. Porque eso sí, querido colega Romero, lo que tenemos claro, con todo lo que ha llovido desde la caída del muro de Berlín, es que no existe un fin inevitable, es decir, la sociedad no va al margen de sus propios sujetos de una manera mecánica hacia un fin concreto, como la idea de la libertad para Hegel o la idea de la sociedad sin clases o comunismo para Marx. Entonces nos hemos quedado sin teoría y ahora tenemos que reconstruir una teoría que no sea el vivir cada día fragmentadamente y que otros se encargan de llevarnos, ya suponemos a dónde. Entonces queremos sustituir la teleología con una teoría de la historia y estamos en ese debate. Y os animamos a que nos animéis a conseguir una racionalidad histórica donde estudiemos desde el punto de vista de la mayoría social de los vencidos, pero también al amo. Porque lo que hemos aprendido es que no vale dar esos bandazos de una historia positivista que se preocupaba de los próceres nada más y una historiografía de análisis marxista que se preocupaba de las clases populares. Sabemos que desde un punto de vista, digamos, de progreso, porque la historia, si no es vinculada a una idea de progreso que hay que reformular, no tiene sentido como disciplina, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una historia misma. ¿Y cómo vamos a estudiar a los vencidos si no estudiamos a los colonizadores de antes y al amo de hoy? Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo vamos a estudiar un prócer si no estudiamos su vida privada, su mentalidad, su relación con las clases populares? Tenemos que ir hacia historia mixta, como defendía Jacques Le Goff, de manera que desde la base de partida de lo que aprendimos del marxismo y de Arendt, incorporar todos los géneros de la historia, buscando una comprensión global de nuestro pasado y de nuestro presente más inmediato. Creo que traté de responder en la medida posible a vuestra. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva el Caribe colombiano!